Bueno, vamos a terminar este último ejemplo en el que nos habíamos quedado la sesión anterior, que en esencia pues ya habíamos conocido toda la semana pasada lo que es las combinaciones lineales, que no es otra cosa más que usar las operaciones dentro del espacio vectorial. Vimos que las combinaciones lineales están relacionadas con los sistemas de ecuaciones lineales y a su vez también vimos que mediante combinaciones lineales podemos saber cuál es el espacio que genera un conjunto de vectores en particular. Y también podemos saber si algún vector puede hacerse combinación lineal de elementos, es decir, que pertenezca al tipo de vectores, a la naturaleza de vectores que se están generando con combinaciones lineales. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar un poquito diferente debido a la naturaleza de las funciones. Aquí la combinación lineal con funciones deben tomar en cuenta pues, diversas propiedades que ya sepan de las funciones, por ejemplo, de los logaritmos, de los exponentes, de las identidades trigonométricas, básicamente, que son de los tipos de funciones trascendentes. Entonces, aquí vamos a trabajar con las funciones un poquito diferente de como lo hicimos con los vectores, los polinomios, la sesión anterior. Y, y eso pues es necesario que lo sepan porque pues, las funciones a final de cuentas las van a utilizar, si no es que ya las están utilizando en ecuaciones diferenciales para saber lo que es el conjunto solución de una ecuación diferencial. Pero en esencia, todo yace en armar una combinación lineal. Entonces, pues lo que voy a hacer de inicio, creo que ya lo había hecho, pero pues lo voy a hacer nuevamente. Voy a utilizar estas funciones logaritmo con, eh, con una combinación lineal. Aquí, a pesar de que podemos decir, bueno, me genera puros logaritmos, sí, pero por ejemplo, la función de acá es una función constante. Y al ser una función constante, pues puede comportarse de diferente forma que la de acá, que las de acá. Simplemente tomen en cuenta la gráfica de un logaritmo, de la función logaritmo. En general las gráficas son así, que pueden verse afectadas por cualquier otro elemento, el cuadrado o un número positivo o negativo, pero en esencia son así. Y las gráficas de las funciones constantes son así. Entonces, ahí tenemos cierta diferencia entre la función constante y la función logaritmo. Entonces, vamos a ver qué tipo de funciones generan. Bueno, con base en eso, nuestra combinación lineal pues la armamos como siempre, que en este caso pues, es alfa por el primer vector más, bueno, les había puesto, según recuerdo, les había puesto alfa, beta y gamma. Entonces vamos a usar alfa, beta y gamma. Voy a quitar este y nada más voy a juntar estos. Entonces, la segunda función y la tercera es esta. Y aquí lo voy a igualar a una función f de x, la cual no sabemos cuál es. Todavía no sabemos de qué se trata esta función. Bueno, vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos. Aquí tengo este logaritmo de x cuadrada, entonces el exponente puede salir como coeficiente del logaritmo. Es decir, que me quede esto.
El exponente ahí del x cuadrada sale del logaritmo como coeficiente. Aquí tengo el logaritmo de un producto, el logaritmo de 3x. Y nuevamente, usando las propiedades de logaritmos, pues el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Y el único que se va a quedar igual, pues es este. Y esto va a ser igual a la función f. Lo voy a dejar nada más como f, ya sabemos que depende de x. Bien. Pues aquí hacemos la multiplicación de un número por una función y hacemos la suma de funciones. Aquí tomen en cuenta que tenemos dos funciones constantes, que es logaritmo de 3, logaritmo de 2, son constantes, y por el otro lado tenemos la función logaritmo de x, entonces podemos simplificarlas. A ver, primero voy a multiplicar los escalares por las respectivas funciones logaritmo. Y esto queda de esta manera. Y pues ahora sí ya puedo agrupar. Aquí voy a agrupar primero estas dos. Aquí tomen en cuenta que no puedo simplificar como tal los logaritmos, porque uno es logaritmo de 2, el otro logaritmo de 3. Entonces nada más los voy a agrupar entre paréntesis, donde tengo aquí puras constantes. Todas estas son constantes. Los escalares alfa y gamma, pues a final de cuentas son números reales que multiplican respectivamente al logaritmo de 3, logaritmo de 2. Y pues recuerden que el producto de números reales nos da un número real. Y al sumar números reales, seguimos teniendo números reales. Por el otro lado, observen que sí puedo tomar un factor común, que en este caso sería la función logaritmo de x. Y acá entre paréntesis tendría beta y 2 alfa. Esto me quedaría de esta manera. Bueno, ahora, aquí viene algo importante. Vamos a tomar en cuenta solamente los escalares. A diferencia de los escalares, las constantes. A diferencia de los ejemplos anteriores, en los cuales teníamos que igualar un lado con el otro, aquí no tenemos eso. En particular, no tenemos alguna forma de función del otro lado, del lado donde está f, con el cual podamos igualar. Dense cuenta que con los polinomios sí pudimos hacerlo, porque de un lado teníamos la combinación lineal y del otro teníamos el polinomio ax cuadrada más bx más c. De este lado, pues no lo tenemos así tal cual. Entonces, lo que vamos a hacer es una reducción utilizando las propiedades de los números reales. Y vamos a ver. Aquí hay que tomar en cuenta que alfa, beta y gamma son números reales. Son escalares que multiplican a funciones reales de variable real. Pues entonces deben ser escalares, no pueden ser, deben ser números reales, no pueden ser números complejos. Por otro lado, tengo que el logaritmo de 3 y el logaritmo de 2 pues también pertenecen a los números reales. La diferencia entre uno y otro pues es que el logaritmo de 3, logaritmo de 2 ya son constantes fijas y alfa, beta y gamma pues son constantes que pueden ser cualquier número real. Entonces, hagamos lo mismo que hicimos en el tema de grupos y campos. Si yo multiplico dos números reales, me devuelve un número real.
si yo sumo números reales, me devuelve otro número real. Con base en eso, yo puedo decir que 2 alfa más beta, pues es un número real. Ya sabemos que estos dos son reales. Al multiplicar por 2, que es otro número real, o al sumarse entre sí, pues siguen siendo números reales. Entonces, eso es lo primero que podemos hacer. Lo segundo es que podemos decir que beta, logaritmo de 3 más gamma logaritmo de 2, pues también es un número real. Por la misma razón del primer coeficiente. Entonces, aquí nos damos cuenta pues, que existe como tal una relación entre los coeficientes que tienen ahí y el conjunto de los números reales que pertenecen a ese conjunto, en esencia. Entonces, yo puedo decir que todos estos me devuelven una constante K1, un número real K1, no voy a utilizar el término constante, mejor un número real K1, y todo esto me devuelve un número real K2. Y con estas ya podemos saber quién es el espacio que generan estas funciones logaritmo. Y vamos a darnos cuenta como efectivamente no, a pesar de que todas tienen un logaritmo, no son todas las funciones, no solo me genera funciones logaritmo, sino también funciones constantes. A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? ¿Le puedo mover un poquito? Bueno, lo que voy a hacer ahora es este y este los voy a sustituir por sus respectivos números reales K1 y K2. Entonces, en este caso, K1 va a multiplicar al logaritmo de X y K2 pues va a ser una constante. Estos son el tipo de funciones f de X que está generando nuestro conjunto G. Y entonces aquí puedo decir que el espacio generado por G son todas las funciones K1 logaritmo de X más K2, donde K1 y K2 pues son números reales. Bueno, y de hecho, ustedes pueden tomar en cuenta diferentes valores para K1 y K2 y observar cómo efectivamente se generan los tres vectores que tenemos arriba representados. Por ejemplo, una de las funciones que tenemos pues es logaritmo de x cuadrada. Esa es la primera función que tenemos. Si yo digo que K2 es igual a 0 y K1 es igual a 2, la función que tengo pues es 2 logaritmo de x, que por propiedades de los logaritmos, pues efectivamente me devuelve el logaritmo de x cuadrada. Y entonces dense cuenta cómo efectivamente la primera función pues, comparte la naturaleza que acabamos de encontrar. Pertenece a ese espacio de funciones que acabamos de determinar. Si ponen, por ejemplo, K1 igual a 1 y K2 igual al logaritmo de 3, donde pues logaritmo de 3 es una constante, es un número real, obtienen la segunda función. Y si K1 es 0 y K2 es logaritmo de 2, pues obtienen la tercera. Entonces ya tenemos aquí la primera pregunta contestada. ¿Qué tipo de funciones generan los elementos del conjunto G que tenemos? Pues funciones de esta forma.
un logaritmo de x multiplicado por un número real y sumado con otro número real. Esas son las funciones que se generan a partir del conjunto de los elementos del conjunto G que estábamos trabajando. ¿Algún comentario que tengan hasta aquí? Bueno. Ahora, viene la segunda parte, la segunda pregunta. La función f de x igual a 2 estará generada por este conjunto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Si se genera o no se genera por este conjunto? O quién sabe, digo, también es válido que me digan, no, pues quién sabe, no sé. La que tenemos acá arriba. Esta, f de 2 puede expresarse como combinación lineal de g, o en otras palabras, f de x igual a menos 2. F de x igual a menos 2 pertenece a este. A ver, ya tengo dos votos por el sí. ¿Alguien que vote en contra? Sí. ¿Y qué más? Porque no solamente debemos quedarnos con eso de que como menos 2 es parte de los números reales y aquí tengo números reales, entonces significa que sí. Hay que verificar si se puede obtener esta forma a partir de esta. Ajá, exactamente. Y la respuesta efectivamente es sí. Sí lo podemos obtener, o sí lo podemos generar, o sí es combinación lineal de los elementos del conjunto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? De manera formal, tenemos que igualarlo. La función genérica que tenemos por acá arriba la tenemos que igualar a la función que estamos analizando, que en este caso es menos 2, de esta manera. Y entonces hay que aplicar la igualdad entre funciones. ¿Se acuerdan qué es lo que dice la igualdad entre funciones? Bueno, son dos características las que debe cumplir la igualdad entre dos funciones. Si ustedes tienen una función f y una función g que son iguales entre sí, entonces, uno, algebraicamente tienen la misma regla de correspondencia. Es decir, que ustedes pueden manipular las reglas de correspondencia y decir si llegan a la misma igualdad o no. Por ejemplo, yo puedo tener la raíz de x menos 1 por x más 1 y decir si esto es igual a la raíz de x cuadrada menos 1. De este lado podemos hacer la manipulación, multiplicar esos binomios conjugados y verificar que efectivamente nos da lo mismo del otro lado. A eso me refiero con algebraicamente las reglas de correspondencia son iguales. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. El segundo punto es que ambas funciones tengan el mismo dominio. Ahora, aquí no nos vamos a poner a analizar dominios, solamente nos vamos a asegurar de que tengan la misma regla de correspondencia, porque lo estamos viendo desde el punto de vista algebraico. La parte de analizar dominios es desde el punto de vista
del cálculo analítico. Entonces, aquí solo nos vamos a centrar en que tengan la misma regla de correspondencia. Y pues eso se logra al hacer la igualdad entre K1 igual a 0 y K2 igual a menos 2, que es efectivamente lo que me habían comentado. Ahora, aquí tomen en cuenta que K1 tiene que ser igual a 0 porque en esencia de este lado pueden tener la función 0 logaritmo de x. Y entonces para que puedan hacer la igualdad entre estas dos reglas de correspondencia, pues lo único que hacen es igualar término a término. El término constante con el término constante, el término que tiene logaritmo con el término que tiene logaritmo. Ahora, aquí nada más quiero aclararles esto. Es posible precisamente porque el coeficiente 0 que multiplica la función hace que todo ese número se vuelva 0 y usualmente no escribimos los términos con coeficiente 0. ¿Existen? Sí existen. Lo pueden ver, por ejemplo, en la división sintética. Si ustedes tienen el polinomio x cúbica más x más 1 y quieren encontrar sus raíces, en la división sintética ponen 1, que es el coeficiente de x cúbica, 0, que es el coeficiente de x cuadrada, que aquí no está presente, 1 para el coeficiente de x y 1 para el término independiente. Entonces, a pesar de que en las funciones no escribimos los coeficientes nulos, sí están presentes esos términos. De ahí es que viene este 0 logaritmo de x. De que no lo escribimos, pero está presente precisamente por la forma del conjunto que estamos manejando, del espacio vectorial generado por las funciones. ¿Sí me explico o sí me doy a entender con este último punto? Bueno, entonces, para que tomen en cuenta aquí, moraleja, si están haciendo una igualdad entre funciones, donde de un lado hay términos que del otro no, es que del otro lado, donde no hay términos, tiene coeficiente 0. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, seno de x, bueno, a seno de x más b coseno de x, y del otro lado solamente tengo coseno de x, es porque tengo un término que es 0 seno de x. Y entonces así ya tengo seno igualado a seno y coseno igualado a coseno. Para que lo tomen en cuenta y así puedan realizar de mejor forma su igualdad. Ahora, ¿por qué les comento esto? Bueno, por dos razones. Porque para las funciones, así es como debemos hacer la igualdad. Digo, ya me comentaron que no se acuerdan de cuando vieron eso en cálculo y geometría analítica, entonces pues aquí lo recordamos rápidamente. Para hacer igualdad entre funciones, igualamos término de un lado con término del otro, primero. Segundo, para mostrarles que a pesar de que estamos trabajando de manera diferente con las funciones, las estamos manipulando de una forma completamente diferente a lo que manipulamos el viernes pasado, dense cuenta que de todos modos esta combinación lineal nos desemboca en un sistema de ecuaciones lineales. De hecho, si yo hago la combinación lineal con todas las funciones, alfa 1 por más alfa 2 por más alfa 3 por igual a menos 2, que esta sería la combinación lineal completa.
Haríamos el mismo proceso de hace rato. Es decir, aplicamos las propiedades de los logaritmos. Aquí ya les voy a escribir la combinación lineal completa. Esto estaría multiplicado por el logaritmo de x cuadrada. Y del otro lado tendría... No es cierto, tengo alfa 2 logaritmo de 3 más alfa 3 logaritmo de 2. Y esto igual a menos 2. Esta es la última combinación lineal que tuvimos hace un rato. Ah, pero este ya no es x cuadrada. Ahí. Este ya es x. Esta es la última combinación lineal que tuvimos hace un rato. A partir de menos 2. Entonces, dense cuenta que aplicando la igualdad entre funciones, tendría el sistema de ecuaciones 2 alfa 1 más alfa 2 es igual a 0. Y por el otro lado tendría alfa 2 logaritmo de 3 más alfa 3 logaritmo de 2. Y esto es igual a menos 2. Ahí me faltó el logaritmo de 2. Aquí me faltó que es logaritmo de 2. Y dense cuenta que de todos modos desemboca en un sistema de ecuaciones lineales. Aquí tengo 2 ecuaciones y 3 incógnitas. 1, 2, 3. Son 2 ecuaciones con 3 incógnitas. Es un sistema compatible indeterminado, es un sistema con múltiples soluciones, es decir, que la expresión de esta combinación lineal puede tener múltiples soluciones a partir de un parámetro libre, el que nosotros elijamos. Entonces, vean cómo efectivamente tanto de un lado como del otro encontramos que sí se puede expresar a menos 2 como combinación lineal de las funciones logaritmo de x cuadrada, logaritmo de 3x, logaritmo de 2. Ahora, también quiero que observen cuál es la diferencia. Usando el espacio generado por el conjunto de funciones, tenemos la solución directamente. K1 igual a 0, K2 igual a menos 2. Utilizando la combinación lineal entre los elementos y menos 2, pues nos vamos a tardar un poquito, pero podemos llegar a esta solución. Porque de hecho recuerden que K1 es el coeficiente del logaritmo de x, que vendría siendo estos. Y observen cómo efectivamente debe estar igualado a 0. Que ese 0 lo podemos formar con otros numeritos alfa 1 y alfa 2. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero dense cuenta cómo al final sí desemboca en que el coeficiente del logaritmo de x debe ser 0 para que yo obtenga mi función menos 2. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno. A ver, indíquenme si le puedo bajar para que veamos un ejemplo más del espacio generado por un conjunto de funciones. Bueno, un par de ejemplos más de espacio generado y además podamos ver qué es lo que sucede cuando no tenemos ecuaciones degeneradas. Vamos a ver uno con ecuaciones degeneradas y otro sin ecuaciones degeneradas para ver cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Sí le puedo bajar? A ver. Vamos a trabajar ahora con matrices. Ya trabajamos con funciones, con polinomios,
con ternas ordenadas, ahora vamos a trabajar con matrices. Entonces, yo tengo este conjunto. Este nada más va a tener dos matrices. Tengo esta matriz. Y entonces lo que nos vamos a hacer de pregunta es: ¿B pertenece al espacio generado por el conjunto A? Vamos a ver si esta matriz B0, 1, 1, menos 1 pertenece al espacio que generan las matrices que se encuentran dentro del conjunto A. Ahora, lo vamos a hacer obteniendo el espacio generado. Se puede hacer directamente por combinación lineal. Porque a final de cuentas, recuerden que si yo puedo armar mi combinación lineal y esta tiene solución, quiere decir que puedo alcanzar a la matriz B, puedo generar ese elemento a partir de los elementos del conjunto A, si la combinación lineal tiene solución. Entonces, primer punto, primera forma en la cual ustedes pueden determinar si B pertenece a este espacio, al espacio que genera los elementos de A. Es si B expresada como combinación lineal de A tiene solución, entonces ya pueden asegurar que B pertenece al espacio generado por A. Aquí todo yace en que tenga solución. Si es una o múltiples, no importa. Lo vimos hace un momento con las funciones. Pudimos encontrar una combinación lineal específica que tiene soluciones, pero también pudimos encontrar una combinación lineal con múltiples soluciones. Aquí lo importante es que tenga solución. Si un vector pertenece a un espacio vectorial en particular, se le puede expresar como combinación lineal de los elementos que generan a ese espacio vectorial y siempre va a existir solución. Siempre. Una o múltiples, no importa. Existe solución. Esa es la primera forma. Y la segunda forma, pues es, digámoslo así, como que la más obvia. B tiene que satisfacer las restricciones que encontremos del espacio generado por A. Y entonces así pues podemos establecer que B pertenece al espacio generado por ese conjunto. Entonces, estas son las dos formas en las cuales podemos probar si un vector, no importa si es matriz, función, lo que ustedes quieran, si un elemento pertenece a un espacio vectorial en particular, uno, puede ser expresado como combinación lineal de los elementos que generan ese espacio, y entonces existirá solución. O dos, el elemento que se está analizando debe satisfacer las restricciones, la naturaleza del espacio vectorial que se está generando. Es como, por ejemplo, cuando en geometría analítica veían si un punto pertenece o no a un plano o a una recta, pues el punto debe satisfacer las ecuaciones de la recta o del plano. Si no la satisface, pues el punto no pertenece a ese lugar geométrico.
es exactamente lo mismo. Si nuestra matriz no satisface las condiciones del espacio generado por A, pues entonces no pertenece al conjunto, no pertenece a este espacio. Entonces aquí satisface las restricciones. Y acá nada más les voy a subrayar también combinación lineal tiene solución. Entonces aquí pues ya cada quien puede tomar el camino que desee, expresar como combinación lineal y resolver, o encontrar el espacio generado y verificar si se satisfacen las restricciones. Por ambos caminos vamos a obtener el mismo resultado. No importa cuál hagamos primero, si queremos corroborar los dos. De hecho, eso sería como que un consejo que les daría. ¿Quieren verificar que un vector pertenece a un espacio en particular? Armen una combinación lineal, vean si tiene solución. Si sí tiene solución, entonces pertenece al espacio. O bien, encuentren las condiciones del espacio y verifiquen que su vector cumple con esas restricciones. En el primero hay que pulir un poquito más esta situación, pero eso ya lo haremos una vez que veamos la independencia lineal y lo que es la base. Porque al final de cuentas no podemos elegir así cualquier conjunto. En general necesitaríamos utilizar lo que es una base, que lo vamos a ver la siguiente sesión. El viernes vamos a ver qué es una base, ya que hoy demos una cierta introducción a lo que es la independencia lineal. Bueno, entonces, por el momento voy a utilizar este y pues vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, voy a jalar el conjunto para acá. Y vamos a armar una combinación lineal genérica. Ahora, aquí pues hay que darnos cuenta qué tipo de función, qué tipo de vectores tenemos. Son matrices cuadradas de orden 2. Entonces, nuestra combinación lineal la tenemos que igualar a ese tipo de vectores. Este es el primer vector multiplicado por alfa 1. Este es el segundo vector multiplicado por alfa 2. Y esta combinación lineal tendría que estar igualada a matrices de orden 2. Entonces nada más voy a mover esto para que me alcance el espacio. No lo quiero cortado. Y pues aquí la matriz hay que ponerla con elementos genéricos. No sé, se me ocurre poner W, X, Y y Z. Pueden ponerle A, B, C, D, o pueden ponerle M, N, P, Q, las letras que ustedes quieran, pero debe representar a las matrices cuadradas de orden 2 con elementos reales, pues porque esa es la naturaleza de los elementos que componen al conjunto A. Entonces, la forma que vean entre todos estos, pues es la que tiene que ir del otro lado, ¿sí? Sucede como lo vimos con los polinomios. Hay que encontrar la forma genérica que me represente a todos los polinomios. Aquí encontramos la forma genérica que me represente a estas dos matrices. Bueno, a ver, entonces, como no hemos trabajado la combinación lineal con matrices, la vamos a hacer aquí paso a paso y ya después nos vamos a poner a escalonar el sistema de ecuaciones que nos devuelva. Entonces, pues multiplico primero por el escalar. La primera matriz queda así. Al multiplicar alfa 1 por su matriz, su respectiva matriz, obtengo esto. Alfa 2 por su matriz.
obtengo esto. Y pues esto sigue siendo igual a esta. Y por último, pues ya nada más aplico la suma. Entonces, a ver, este elemento me va a quedar como menos 2 alfa 2 sumado con alfa 1. El de arriba me queda como 7 alfa 2 sumado con 4 alfa 1. Y los de acá me quedan de esta forma. Tres alfa 1 más 5 alfa 2 y alfa 1 más 2 alfa 2. Ahí está la matriz. Y pues hacemos la igualdad entre matrices. Deben tener el mismo orden, pues ambas tienen orden 2 por 2. Y la igualdad de elemento a elemento en la misma posición nos desemboca en este sistema de ecuaciones. Esta es la primera ecuación. Segunda. Tercera. Y cuarta. Y la matriz que vamos a escalonar es esta. 3, 4, 1, menos 1. 5, 7, 2, menos 2. Y W, X, Y, Z. Ahí está. Entonces, ya tenemos aquí la combinación lineal. Ahora, aquí el consejo, recuerden que les había comentado. Sabemos que podemos pasar de los vectores directamente a la matriz que debemos escalonar, la matriz que me representa a este sistema de... Ya estoy ahí de vuelta. Les decía, sabemos que podemos pasar desde la combinación lineal hasta este sistema de ecuaciones o directamente hasta la matriz que debemos escalonar al colocar los coeficientes de cada vector en forma de columna, siguiendo el orden. Primer vector, primera columna, segundo vector, segunda columna, tercer vector, tercera columna y así sucesivamente. Aquí podemos hacerlo de esa forma, pero tomen en cuenta que hay que ir formando renglón por renglón. Observen, de esta matriz, los dos primeros elementos van en la parte superior y los dos últimos elementos van en la parte inferior, también en columna. Entonces, en las matrices es un poquito más complicado verlo, pues, matrices que tienen más de una columna, porque con una pues directamente la ponen los coeficientes como cada una de las columnas de la matriz que van a escalonar. Entonces, si en un inicio les cuesta trabajo los coeficientes de una combinación lineal con matrices, lo que les recomiendo pues es que hagan el proceso que acabamos de hacer. Ya cuando agarren un poquito de experiencia y agarren un poquito más de, como se dice popularmente, generen callo, pues ya pueden comenzar a colocar los coeficientes en forma de columna. Pero de inicio, si les cuesta trabajo, háganlo paso a paso, tal cual como lo acabamos de hacer en este momento, ¿sí? Bueno,
Pues esa matriz es la que vamos a escalonar. Entonces, nada más la voy a copiar y la voy a pegar acá abajo para ir haciendo cada una de las transformaciones. ¿Hasta el momento tienen algún comentario en particular o todo va bien? Vale, pues. A ver. Aquí es importante que tomen en cuenta que la matriz debe estar escalonada hasta lo máximo. El que encuentren una ecuación degenerada desde el inicio, eso no es garantía de que ya terminaron el proceso. Escalonen hasta lo máximo. Lo que voy a hacer primero pues es un intercambio de renglones. Voy a cambiar renglón 1 con renglón 3 para que tengamos ahí un pivote 1 cómodo. Bueno. Y pues voy a aplicar las siguientes transformaciones elementales. R1 más R4 sustituye a R4. Entonces voy a dejar fijo el primero. Y al sumar este con este, ya tengo la primera ecuación degenerada. 1 menos 1 pues es 0, 2 menos 2 es 0 y y más z. Bueno, esa es la primera transformación elemental. La segunda, menos 4R1 más R2 va a sustituir a R2. Entonces, menos 4 por este más este, me queda 0. Menos 4 por este más este, es menos 8 más 7, que es menos 1. Y menos 4 este más este, me queda x menos 4y. Y la última transformación elemental de este paso, menos 3R1 más R3, pues nos va a sustituir R3. Menos 3 por este más este nos da 0. Menos 3 por este más este nos da menos 1. Y menos 3 por este más este W menos 3y. Y la matriz es esta. Bueno, ya casi acabamos de escalonarlo. Nada más voy a bajar un poquito la matriz. Para que no se empalme con las transformaciones que están ahí. Y aquí nada más vamos a aplicar una transformación. Esta. Menos R2 más R3 sustituye R3. A ver, estos tres se quedan igual. Y entonces, bueno, este también es 0. Menos este más este
queda 0. Y menos este más este nos va a quedar menos x más y más w. ¿Sí está bien ese último término? Digo, lo podemos hacer en sucio, ¿no? Menos este más este. Entonces, menos x efectivamente, más w efectivamente, y 4y menos 3y más y. Sí, ahí está bien. Bueno, ya tenemos entonces el escalonamiento de la matriz ya está escalonada. Observen que tenemos dos ecuaciones degeneradas. Eso quiere decir que el espacio que genera el conjunto de matrices A tiene dos restricciones. Esas dos restricciones me van a decir cuál es la naturaleza, qué tipo de matrices se están generando con el conjunto A. ¿Algún comentario del escalonamiento? ¿No hay algún error que haya cometido? ¿Todo va bien? Bueno. Recuerden que si notan algo raro que no les cuadra, pues ya nada más me comentan para que lo revisemos. Vale, pues entonces ya nada más vamos a escribir el espacio. Estas son las dos condiciones. Entonces la primera condición es w menos x más y tiene que ser igual a 0. Y la otra condición es y más z tiene que ser igual a 0. Bueno. El espacio entonces generado por el conjunto de funciones de matrices A. Ay, ya se me acabó el espacio. Bueno, aquí me alcanza. Es L de A son todas las matrices W, X, Y, Z, tales que pues debe cumplirse esto. Voy a poner aquí un poquito más pequeño. Esto es lo que debe cumplirse. Considerando W, X, Y, Z, pues números reales. Y este sería el espacio generado por ese conjunto A de matrices. Esas dos matrices y todas las que sean combinación lineal de ellas dos deben cumplir con estas dos restricciones, que pues en esencia son las mismas que las de abajo. Entonces con esto ya podemos ver si la matriz B que tenemos ahí todavía pendiente cumple con esas ecuaciones. Si las cumple, significa que B pertenece a este espacio LDA. Si no las cumple, entonces no pertenece. Por combinación lineal, no podría alcanzar a la matriz B. Utilizando las matrices que generan a A, obviamente. Digo, B va a pertenecer a otro espacio vectorial en general, ¿sí? Bueno. Les voy a copiar rápidamente todo este ejemplo para borrar y que genere más espacio. Bueno, que tenga más espacio para terminar este ejemplo. Y pues ahí ya lo tengo. Mientras tanto, pues voy a aprovechar para copiar la matriz A. Digo, la matriz B.
Ay, pero que no la... No, copié todo. Bueno, pues la escribo acá. La matriz B era 0, 1, 1, menos 1. Esa era nuestra matriz B. Entonces, pues tengo que igualarla con la matriz que cumpla esto. Al igualarla a esta matriz WXYZ, voy a tener que W es igual a 0, X es igual a 1, Y es igual a 1 y Z es igual a menos 1. Entonces, con esos valores, ya al momento de hacer la igualdad entre estas dos matrices, pues puedo sustituir en estas ecuaciones y verificar si efectivamente se satisfacen. Si se satisfacen, B satisface esas condiciones y pertenece al espacio generado por A. Si no se cumplen, entonces B no pertenece al espacio. Entonces, pues vamos a ver. Primero la ecuación W menos X más Y tiene que ser igual a 0. Sustituyo valores. W es 0, X es 1 y Y es 1. Pues efectivamente se cumple la primera. La segunda me dice que Y más Z es igual a 0. Entonces, en este caso, Y vale 1, Z vale menos 1 y pues efectivamente se satisfacen. Con esto, podemos concluir que B pertenece al espacio generado por A. O en otras palabras, que con las matrices de A, yo puedo alcanzar a B por combinación lineal. Y pues con cualquiera de las dos, me va a devolver el mismo resultado. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? Sí. ¿Por dónde? De nada. En este momento sí. Esta forma de trabajar es cuando nos quedan ecuaciones degeneradas. En un momento vemos qué pasa cuando no hay ecuaciones degeneradas. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? ¿No? ¿Todo bien entonces? Bueno. A ver, pues vamos a ver qué sucede cuando estamos investigando la generación de un espacio vectorial y no encontramos ecuaciones degeneradas. Aquí voy a utilizar un conjunto de números complejos. Entonces, tenemos el conjunto G con los siguientes números complejos.
Vamos a ver qué espacio vectorial generan estos tres números complejos y vamos a ver qué es lo que está sucediendo con el conjunto en particular y el espacio que generan. Entonces, recordemos que al momento hemos visto un espacio de funciones que se lo voy a dejar un poquito de lado porque lo tratamos diferente y espacios generados a partir de polinomios y de matrices que me arrojan condiciones, me arrojan restricciones. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Ahora, aquí ustedes pueden ver que tengo un número complejo en particular, otro número complejo en particular, y este es un imaginario puro. No importa que sea un imaginario puro, porque todos estos números los puedo representar como A más BI, considerando que A y B pues son dos números reales. La definición como tal de números complejos. Entonces, si B vale 0, tengo un número real. Si A vale 0, tengo un número imaginario, pero sigue siendo complejo, como es el caso del número 4i. Entonces, este es el vector genérico, el elemento genérico que voy a hacer combinación lineal de los elementos de G. Esa combinación lineal me queda de esta forma. Alfa 1 por 3 más i, más alfa 2 por menos 2 más 3i, más alfa 3 por 4i, y esto es igual a más bi. A ver. Ahí está, A más bi. A ver, aquí pregunta, ¿se acuerdan cuál es la igualdad en números complejos? No, más bien, si yo tengo dos números complejos en forma binómica, ¿cómo sé que son iguales? ¿O cómo sé si son o no iguales? Ajá, exactamente. Real con real e imaginario con imaginario. Entonces dense cuenta que prácticamente todas las igualdades son lo mismo. Deben tener el mismo tamaño y son iguales elemento a elemento en la misma posición. Entonces, a ver, multiplico por los escalares. El primero es este. El segundo es este. Y pues el tercero va a quedar de esta manera. Sigue siendo igual a más bi. Sumo estos números en forma binómica. Igual, real con real e imaginario con imaginario. Entonces, a ver, aquí primero voy a escribir la parte imaginaria, que sería este elemento. Este elemento. Y este elemento. Esa es la parte imaginaria. La parte real tendría este más este. Y pues esto es igual a más bi. Y pues aquí ya aplicamos precisamente la igualdad que me acaban de comentar. Parte real y parte imaginaria. Aquí nada más les recuerdo. La parte imaginaria no incluye a i. El número i
solo me dice quién es la parte imaginaria, pero no lo incluye dentro del coeficiente. Por eso es que en esta ecuación ya no tengo las i's. Y solo me denota quién es la parte imaginaria. La igualdad la hago entre los coeficientes. Bueno, tengo aquí un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Lo voy a escalonar, nada más nos vamos a tardar una transformación elemental. Bueno, de hecho dos. En realidad son dos, en esencia son dos. Pero vamos a darnos cuenta que después de escalonar, aquí no se van a encontrar ecuaciones degeneradas. Entonces, voy a escribir rápidamente la matriz de coeficientes. La primera ecuación es esta. La segunda ecuación es esta. La primera transformación nada más para poner orden en el pivote. En realidad no tendríamos por qué hacerla, pero de todos modos lo hago por cuestión de ortodoxia. Déjenme pinto bien el 3. Ahora sí, y esta queda aquí abajo. Bueno, ahí la tienen. Ahora pues nada más hago la transformación menos 3R1 más R2 que me sustituye este renglón 2. Este queda igual y entonces menos 3 por este más este nos queda 0. Menos 3 por este más este nos da menos 11. Menos 3 por este más este nos queda menos 12 y menos 3 por este más este a menos 3b. Bien, aquí ya el sistema de ecuaciones, la matriz que me representa el sistema de ecuaciones ya está escalonada. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que no hay ecuaciones degeneradas. Entonces, me voy a regresar un poquito arriba y ahora abajo. En el ejemplo anterior nos dimos cuenta que existían dos ecuaciones degeneradas, las cuales me decían cuáles son las restricciones, las condiciones que debe cumplir el espacio que generan en particular estas matrices, y que todo aquel elemento que aspira a estar dentro de este espacio generado debe cumplir con esas condiciones. En el caso de acá abajo, pues no tengo ecuaciones degeneradas. Y eso quiere decir que no hay condiciones en el espacio generado. Al decir que no hay condiciones, estoy indicando que con los elementos de este conjunto, mediante combinaciones lineales, puedo alcanzar cualquier número complejo de la forma a más b i. Cuando decimos que no hay ecuaciones degeneradas, automáticamente estamos diciendo que el sistema de ecuaciones tiene solución. Y recuerden lo que habíamos dicho. Si el sistema de ecuaciones tiene solución, la combinación lineal existe y entonces ese elemento en particular puedo alcanzarlo con los otros elementos que estoy utilizando para la combinación lineal. Entonces, el decir que no hay condiciones
para el espacio generado quiere decir que por combinación lineal puedo generar cualquier elemento de esa naturaleza. Entonces, subo un momento y ahora bajo. Con los tres números complejos de este conjunto G, pues puedo alcanzar cualquier número de la forma A más BI, que es precisamente la combinación lineal que estoy planteando. Yo le puedo dar los valores que quiera a y a B, y entonces voy a poder expresarlo como combinación lineal de 3 más i menos 2 más 3i y 4i. No importa cuáles sean los valores de a y b. Yo puedo obtener cualquier número complejo usando estos tres como combinación lineal. Cosa que no sucedía acá arriba. Debido a que tengo estas dos restricciones, no puedo alcanzar cualquier matriz. Solo aquellas que cumplan con estas dos. Si hay alguna matriz que no cumpla con estas dos, pues esa ya no está dentro del espacio generado. En resumen, podemos expresarlo así. Escalonamos. Nuestro sistema de ecuaciones lo escalonamos. Ya tenemos el sistema de ecuaciones escalonado. Tenemos dos opciones. Que aparezcan ecuaciones degeneradas. Entonces, el espacio generado, o L de G o L del conjunto que estén trabajando, tiene restricciones. La segunda opción, como es el caso de este ejemplo de números complejos, no hay ecuaciones degeneradas. En consecuencia, L de G no tiene restricciones. Y ese es el significado de que nuestro sistema de ecuaciones pueda o no presentar ecuaciones degeneradas. Si las tiene, significa que el espacio que se está generando pues tiene restricciones. Si no las tiene, significa que no existe ningún tipo de limitación y podemos alcanzar cualquier elemento por combinación lineal. Ahora, en esencia, podemos decir que si existen ecuaciones degeneradas, más que un espacio vectorial, lo que se está generando es un subespacio, un subconjunto como tal, que es un espacio vectorial. Y cuando no hay ecuaciones degeneradas, podemos decir que se está generando un espacio vectorial completo. Las condiciones me denotarían un subespacio. Si no hay condiciones, me denotan todo el espacio vectorial, ¿sí? Que bueno, a final de cuentas recuerden que un subespacio pues es un espacio por sí mismo, aunque estaría ubicado dentro de otro espacio vectorial. Pero podemos considerarlo de esta forma. Si encuentro ecuaciones degeneradas, tengo un subespacio. Si no tengo ecuaciones degeneradas, tengo un espacio vectorial. ¿Hasta aquí tienen algún comentario?
Bueno, en un momento pues vamos a comenzar a ver qué es lo que es la independencia lineal y cómo va a estar relacionada con esto. Bueno, tal vez esa relación la estemos analizando más a fondo el próximo viernes. Hoy pues nada más me interesa ver el concepto como tal de independencia y dependencia lineal. Bueno, pues entonces, aquí nada más para el espacio que genera un conjunto de vectores, también hay que aclararlo, todos los vectores, todo vector, el que ustedes quieran, genera siempre un espacio o subespacio. En general un subespacio, pero siempre por sí mismo un vector puede generar eh, un subespacio vectorial. Lo importante es saber cuáles son sus restricciones para saber cuál es la naturaleza o el tipo de vector que se está generando, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ver relacionado con lo que es la base, la dimensión y con la independencia lineal. Entonces, díganme si les puedo borrar. Vale. Bueno, a ver, ¿qué es esto que les he comentado todo el día de hoy sobre independencia lineal? Bueno, primero, ya sabemos lo que es una combinación lineal y por ejemplo, si yo tengo tres vectores, V y W, puedo realizar lo siguiente. Puedo decir que ese conjunto de tres vectores lo obtengo a partir de conocer a U y V y que W sea la suma de los que ya conozco. Entonces aquí voy a poner aparte que U y V son vectores que existen por sí mismos. Bueno, U y V son vectores que existen por sí mismos. Es decir, nadie está interviniendo en la generación de U y V. Cosa que no sucede con W. Aquí, de acuerdo a la suma que les estoy expresando aquí, les estoy indicando que W depende de U y V para existir. Si yo no defino esto, entonces W pues no existiría. Aquí podemos decir que W depende de U y V. Ahora, estoy aplicando la suma, pero también podría aplicar la combinación lineal completa. Puedo decir alfa 1 por U más alfa 2 por V y que esto me devuelva W. Y cuando estoy aplicando las dos operaciones del espacio vectorial, recuerden que entonces estoy involucrando el fenómeno de la linealidad. En esencia, de manera completa, aquí la combinación lineal, puedo incluir aquí un adjetivo. Bueno, no, este no es un adjetivo, este es un adverbio. En el cual W depende linealmente de U y V. Primero, depende de U y V
porque necesita de esos dos para poder existir, porque estamos definiendo a W a partir de U y V. Digámoslo así, W es función de U y V. Lo que me digan que vale U y V es lo que me van a decir que vale W. Y linealmente, pues viene de que estoy aplicando las dos operaciones dentro del espacio vectorial, la suma de vectores y la multiplicación por un escalar. Entonces, cuando decimos que un vector es linealmente dependiente de otros, quiere decir que ese vector es combinación lineal de otros. De esta forma podemos establecer que la dependencia lineal aquí sí estoy utilizando lineal como un adjetivo. La dependencia lineal, le quito esto porque no parece de este. La dependencia lineal implica que un vector es combinación lineal de otros. Eso es la dependencia lineal. Si yo tomo un vector y observo que necesita de otros para existir, pues entonces significa que ese vector es linealmente dependiente. Pongo, por ejemplo, este vector, lo voy a poner en forma canónica. Tengo el vector 3i más 2j menos k. Entonces, tengo este vector que es linealmente dependiente, porque este depende de los vectores canónicos. Depende de i, j y k para que pueda existir. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta cómo a partir de la suma de vectores y la multiplicación por un escalar no solamente puedo generar nuevos elementos, sino que puedo decir si existen por sí mismos, como los vectores i, j y k, pues esos existen por sí mismos. No hay alguien más que me esté generando al vector i, al vector j y al vector k. Esos dependen de sí mismos. Pero cualquier otro vector que haga combinación lineal o que haga uso de las combinaciones lineales entre i, j y k, pues va a depender directamente de ellos. Es por eso que decimos que este vector 3i más 2j menos k es linealmente dependiente de los vectores canónicos i, j y k. Ese es el concepto de dependencia lineal, cuando un vector es combinación lineal de otros. Entonces podemos encontrar la dependencia lineal dentro de un conjunto si analizamos sus elementos y vemos si existe alguna combinación lineal entre los elementos. De hecho, este concepto de dependencia lineal es sumamente importante para saber si, por ejemplo, una matriz tiene o no tiene inversa. De hecho, ustedes pueden darse cuenta que cuando hacemos el escalonamiento, lo que estamos haciendo cuando obtenemos renglones de ceros es, en esencia, remover este fenómeno de dependencia lineal. La dependencia lineal no es que sea mala, no es que nos esté obstruyendo en algo. La dependencia lineal en sí nos está indicando varias cuestiones. La primera es redundancia en la información, porque cuando tenemos un conjunto linealmente dependiente, quiere decir que como uno de ellos es combinación lineal de los otros, pues podemos quitarlo, porque pues a final de cuentas es información redundante. Es
es como decirles, si ustedes tienen una recta, ¿con cuántos vectores generan una recta? Pues con uno solo necesitan un vector para poder decir cuál es la dirección de la recta, cuál es su orientación. Si les doy dos vectores en esa misma orientación, pues uno está de más. Les están dando más información de la que ya disponen porque nada más necesitan de un vector. Ese es un fenómeno que aparece en la dependencia lineal. El segundo, que digámoslo así, es un poquito más como crítico, eh, tiene que ver con el espacio que se está generando. Porque cuando existe dependencia lineal, no puedo saber si se pueden o no alcanzar algunos vectores por combinaciones lineales. Es decir, la dependencia lineal me está ocultando quién es el espacio que se genera a partir de un conjunto de vectores. Por eso es importante que sepamos saber cuándo existe y cuándo no existe esta dependencia lineal. Primero, pues porque me da información adicional a la que necesito. Y segundo, pues porque esa información adicional no me está dejando analizar, no me está dejando ver cuál es la naturaleza de los vectores en particular. Entonces, aquí hay que tomar en consideración que la dependencia lineal la podemos encontrar en diferentes formas. La podemos encontrar en diferentes conjuntos, en diferentes tipos de vectores, pero siempre tiene la misma característica. Un vector es combinación lineal de otros. No importa en qué espacio, en qué tipo de vector o en qué circunstancia la estén analizando. Siempre es esto. Combinación lineal entre los vectores. Les voy a poner un ejemplo. A ver. Voy a utilizar otra vez los logaritmos. Yo tengo el conjunto formado por los vectores logaritmo de x cuadrada y logaritmo de x. Aquí quiero preguntarles, ¿este conjunto es linealmente dependiente o independiente? ¿Hay alguno de estos dos que necesite del otro para existir? ¿Alguno de estos puede ser combinación lineal del otro? ¿Ustedes qué piensan? No. No es por esa la razón. No. Exacto. Como lo vimos hace un rato, logaritmo de x cuadrada es igual a 2 logaritmo de x. Y aquí estamos viendo cómo logaritmo de x cuadrada está haciendo combinación lineal de 2 logaritmo de x. En un momento hablamos de esta combinación lineal que en particular es muy interesante. Y porque a final de cuentas, con combinaciones lineales como esta, es que viene el nombre de escalar. Bueno, desde el punto de vista algebraico, aquí no me estoy metiendo con dominios. Si ya incluimos los dominios, ya estaríamos tomando en cuenta la parte de cálculo, que en este momento no nos interesa, solo nos interesa la parte algebraica. Mediante las propiedades de los logaritmos, logaritmo de x cuadrada, lo podemos expresar como 2 veces logaritmo de x. Y entonces aquí nos estamos dando cuenta que
logaritmo de x cuadrada puede depender del logaritmo de x para existir a partir de la multiplicación por un escalar. Entonces, este conjunto diríamos que es linealmente dependiente, porque hay combinación lineal entre sus vectores. Bueno, ahora, las combinaciones lineales se pueden dar de diferente forma. Aquí tenemos una. Alfa veces U es igual a V. Esta es la mínima combinación lineal que puede existir. Y lo único que estamos haciendo en esta combinación lineal es obtener vectores proporcionales. Yo puedo tener, por ejemplo, el vector 2 por 1, 1 menos 1. Y eso me devuelve 2, 2 menos 2. Entonces, un vector es proporcional al otro porque uno es el doble del otro. Si yo tomo a este 1, 1 menos 1 como el vector u y lo multiplico por 2, pues efectivamente estoy aplicando la mínima combinación lineal y estoy encontrando un vector proporcional 2, 2 menos 2. Aquí ustedes pueden darse cuenta que en este caso el vector v es el doble del vector u. Es decir, le estoy cambiando el tamaño a u, lo estoy escalando. Y de ahí viene el nombre de escalar. Los escalares multiplican a los vectores, sí, ya lo sabemos que algebraicamente hacen eso. Pero geométricamente, el nombre de escalar viene de que están escalando a un vector, le están cambiando el tamaño. Escalar viene precisamente de escala, están cambiando la escala de un vector al otro. Ese es el origen del nombre escalar. Entonces, aquí nos damos cuenta que esta es la mínima combinación lineal que podemos tener entre los vectores. Que uno sea múltiplo de otro. Que uno sea el doble, el triple, la mitad, un cuarto, pi tercios, lo que ustedes quieran de otro de los vectores que están en el conjunto. Este tipo de combinaciones lineales pues las podemos encontrar visualmente. Por ejemplo, yo puedo decirles, a ver, tengo el conjunto de vectores, voy a poner números complejos, tengo el conjunto G, son 1 más I, 2 menos I, 4 menos 2I. Y si yo les pregunto, a ver, ¿existe combinación lineal entre estos elementos? ¿Estos vectores, estos tres números complejos son linealmente dependientes? Al ver el conjunto, ustedes pueden decirme sí, porque este es la mitad de este. El tercer número complejo lo pueden multiplicar por un medio y les da el segundo. O al revés, el segundo lo pueden multiplicar por 2 y les da el tercero. Entonces estamos ante la presencia de la mínima combinación lineal y entonces significa que los números complejos en el conjunto G son linealmente dependientes. Ahora, también se puede presentar la combinación lineal en términos de una suma. Yo puedo tener el vector u, le sumo el vector v y me da el vector w, como lo comenzamos a comentar hace un rato.
Entonces puedo tener el vector 1, 1, menos 1 más el vector 2, 1, 0 y eso me devuelve 3, 2, menos 1. Y aquí tengo nuevamente que W es combinación lineal, pero ahora de dos vectores, no de uno, de dos vectores. Esta es otra forma de encontrar una combinación lineal. Estas dos primeras pues son las más fáciles de reconocer, porque a final de cuentas si yo veo que uno de los vectores es múltiplo del otro, pues hay combinación lineal y hay dependencia lineal. Si yo les pongo ese conjunto, es decir, les pongo el conjunto G con estos tres vectores, y les pregunto, a ver, ¿ese conjunto es linealmente dependiente, sí o no? Entonces, lo primero que podrían observar es, pues el tercero es la suma de los dos primeros. Eso es una combinación lineal. Aquí les voy a poner, esto es una combinación lineal. Como el tercer vector es combinación lineal de los dos primeros, es linealmente dependiente. Este conjunto G. Hay dependencia lineal. El tercero necesita los dos primeros para existir. Entre estos dos, pues no hay relación. Porque recuerden que la mínima combinación lineal entre dos vectores es que uno sea proporcional al otro. Y pues eso no sucede con esos dos. Entonces, esos dos en particular, este y este, 1, 1 menos 1, 2, 1, 0, pues existen por sí mismos. Cada uno existe por su cuenta. Ahí no hay dependencia lineal. La dependencia lineal se da con el tercer vector, que es suma de los dos primeros. Ahora, estas dos pues, son las combinaciones lineales más sencillas de observar, que podemos verlas directamente al observar el conjunto. La más complicada pues es cuando ya tenemos la combinación lineal en forma. W es igual a alfa U más beta V. Ahí sí ya nos costaría un poco más de trabajo. Digo, con números enteros tal vez sea bastante simple, pero recuerden que podemos utilizar también fracciones o números irracionales. Yo puedo decir que este es un tercio de U y este es 4/5 de V y eso me devuelve W. Y entonces ahí sería un poquito más complicado el que podamos observar qué es lo que está pasando con el conjunto. De tal manera que necesitamos un algoritmo, necesitamos una forma en la cual podamos encontrar la dependencia lineal con una forma certera. Tengamos un algoritmo en el cual nos devuelva una conclusión certera de si el conjunto es linealmente dependiente o no, sin necesidad de estarlo viendo. Sin estar viendo los vectores y ver si uno es combinación lineal del otro. O hacerlo al tanteo, pues porque eso primero es ineficiente porque tendríamos que estar probando diferentes combinaciones a ver cuál es la que da. Y pues segundo podemos decir, pues ya probé 5 y pues no me dio. No sabemos si pueden existir algunas otras, ¿sí? Bueno, para ello vamos a recurrir a un tipo especial de combinación lineal. Y esa combinación lineal la vamos a llamar ecuación de dependencia lineal. Pero bueno, mientras tanto, hasta aquí, ¿tienen algún comentario? ¿Sí queda clara lo que es la dependencia lineal?
Bueno, pues a ver, nada más rápidamente. Esto es lo último que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a ver de dónde sale lo que le llamamos la ecuación de dependencia lineal. Y pues esa ya la podemos utilizar para cualquier conjunto de vectores y nos va a devolver exactamente el mismo dictamen si lo viésemos por... si tratásemos de encontrar la combinación lineal. Entonces, lo voy a hacer con 3 vectores, nada más. Lo podemos generalizar al resto. Bueno, a más vectores, mejor dicho. A ver, yo tengo... Ay. Yo tengo esta combinación lineal. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar a todos los vectores de un solo lado. De esta forma. Y lo que voy a hacer es este escalar menos 1 lo voy a escribir como más alfa 3. A final de cuentas, menos 1 pues, pertenece a algún campo, ya sea de los racionales, reales o complejos, el que ustedes quieran, está dentro de ese conjunto y por lo tanto pues, es un escalar. Entonces, nuestra combinación lineal se convierte en esto. Una combinación lineal de 3 vectores igualadas al vector nulo. Esto es lo que le llamamos la ecuación de dependencia lineal. Con esta ecuación vamos a poder saber si un conjunto es linealmente dependiente o no. No importa cuál sea el tipo de conjunto, cuál sea el vector, el tipo de vector, si es número complejo, matriz, polinomio, terna, pareja ordenada, función, lo que ustedes quieran. Con esta ecuación siempre vamos a poder determinar si un conjunto es linealmente dependiente o no. Ahora, ¿cómo vamos a saber el dictamen? Ya sabemos el primer paso. Ok, armemos la ecuación de dependencia lineal, que no es otra cosa más que una combinación lineal. Pero ¿cómo vamos a saber qué es lo que sucede? Bueno, recuerden que toda combinación lineal desemboca en un sistema de ecuaciones. Entonces, este es un sistema de ecuaciones lineales. Tiene la peculiaridad de ser un sistema de ecuaciones homogéneo. ¿Por qué es homogéneo? Pues porque está igualado al vector nulo. Y en esencia, el vector nulo, utilizando las operaciones usuales dentro del espacio vectorial, la suma usual, la multiplicación por un escalar usual, que es lo que les había comentado, a partir de subespacios para acá solo vamos a utilizar operaciones usuales. En esencia, los vectores nulos pues estarían representados por ceros. La cantidad de ceros que tenga cada uno de los vectores. Una función nula, que es nada más la constante f de x igual a 0, un polinomio nulo, una matriz nula. En el caso de números complejos, pues sería 0 más 0i. Está lleno de ceros. Entonces, este sistema de ecuaciones lineales me va a devolver un sistema homogéneo. Y entonces, para el sistema homogéneo,
Aquí lo voy a denotar como cel H. Cel es nada más sistema de ecuaciones lineales en general. Cel H es un sistema de ecuaciones homogéneo. Solo hay de dos. O una solución o múltiples soluciones. Y en este momento nada más les voy a comentar cuál es cuál. El próximo viernes ya vamos a dar la justificación de por qué con uno hay dependencia lineal y con otro hay independencia. Cuando tenemos una solución, decimos que el conjunto es linealmente independiente. Que cada vector existe por sí mismo. Cuando hay múltiples soluciones, decimos que es linealmente dependiente.